para alcanzar la santidad. Misionero siempre. Está escrito en mi corazón. Lágrimas, sudor y sangre. Consagración. ¿Quién como Dios? Muy bien. La charla que viene a continuación es una charla de un tema que de alguna manera nosotros trabajamos bastante, pero que siempre cae bien recordar. Y no solo recordar, sino profundizar un poco más. Dado que nosotros como misioneros vivimos proclamando el Evangelio, corremos el riesgo de quedarnos siempre en un primer nivel de todos los temas que predicamos. Corremos el riesgo de no lograr profundizar suficientemente en las cuestiones esenciales de nuestra fe y corremos el riesgo de convertirnos en maestros cuando nos falta todavía ser discípulos. De convertirnos en padres espirituales cuando nos ha faltado todavía ser hijos espirituales. Entonces, básicamente los temas que nosotros tocamos en los retiros espirituales, en las escuelas de María, son temas de conversión y temas que sirven muchísimo para la vida espiritual, pero que si los dejamos solamente allí en el aspecto de la conversión, seguramente alcanzaremos el cielo, pero no con el nivel de gloria que Dios quisiera para nosotros. Sabemos que la teología espiritual establece que existen diversos niveles de gloria en el cielo y que hay personas que gozarán de una mayor gloria que otros. Eso es así. Pero nosotros no nos podemos conformar simplemente con salvarnos. Fundamentalmente hay que buscar la salvación, pero además queremos salvarnos bien. Queremos salvarnos en el nivel de gloria que Dios ha deseado para nosotros desde toda la eternidad. Entonces, vamos a hablar de la humildad, la pureza y el desapego de un consagrado misionero. Ya no solamente la humildad, pureza y desapego de un ejercitante que necesita conversión, sino de nosotros que decimos estar ya en un proceso de conversión. Humildad, pureza y desapego de un consagrado misionero. Como veníamos diciendo entonces, necesitamos reflexionar un poco más acerca de la humildad, acerca de la pureza y acerca del desapego de los bienes terrenales. Esto tradicionalmente se ha conocido como los 3 consejos evangélicos. Hablamos entonces de la obediencia, que nosotros como laicos lo hemos trabajado con el concepto de la humildad. Se requiere la humildad para obedecer. Hablamos de la castidad, obediencia, castidad, que nosotros como laicos lo hemos dicho pureza. Y hablamos de la pobreza evangélica, que nosotros le hemos llamado desapego. Pero en el fondo es lo mismo, en el fondo es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo inverso a esto se constituye en 3 grandes obstáculos que nos impiden acercarnos a Dios. La lujuria, contraria a la pureza. La soberbia, contraria a la humildad. El apego desordenado, la inclinación desordenada del corazón a las riquezas, contrario al desapego, a la pobreza evangélica, se constituyen en 3 grandes obstáculos. 3 obstáculos que no permiten que nos acerquemos a Dios. Y podríamos decir que son las 3 grandes tentaciones que está viviendo el mundo en este momento. La sociedad actual está enferma por una excesiva búsqueda de placer de manera desordenada, por una excesiva búsqueda de poder de manera desordenada, por una excesiva búsqueda de tener de manera desordenada. Placer desordenado, lujuria; poder desordenado, soberbia; tener desordenado, avaricia. Y hasta la saciedad hemos dicho que ni placer, ni poder, ni tener se constituyen en algo malo en sí mismo, que son creaciones de Dios,
que Dios nos hizo para poder experimentar placer y que existen placeres lícitos y que existe la posibilidad de poseer bienes de manera lícita. O sea que el poder en sí mismo tampoco se constituye en algo malo. El poder en sí mismo tampoco se constituye en algo malo, porque se requiere el poder. Y los cristianos hemos entendido el poder en el sentido del servicio que prestamos con este poder. Un poder no que quiere subyugar, no que quiere humillar, sino un poder que quiere servir. Entonces se establecen poderes en el orden jurídico, en el orden social, incluso eclesiásticamente se establecen poderes, dignidades para poder regir, dirigir, para poder conservar un orden. Pero nosotros como consagrados, como misioneros, no nos podemos quedar simplemente en el nivel de entender que placer, poder y tener simplemente no son malos, sino que han sido mal utilizados y cuando se desordenan se constituyen en pecados. No. Además tenemos que reflexionar en nuestra vida propia. Tenemos que reflexionar en nuestra vida particular como misioneros y empezar a cuestionarnos y empezar a ver en qué hemos fallado nosotros. Empecemos hablando, por ejemplo, de la soberbia. El único lazo que no nos gusta es la soberbia. Lazos de amor mariano tiene que caracterizarse por eso tan lindo que nos escribió el señor obispo de Florida, en el Uruguay, de estos misioneros, de estos 4 misioneros, que la carta dice textualmente: me impactó su disponibilidad, su docilidad, la humildad con que escuchaban las sugerencias que les dábamos. Me impactó particularmente eso. Nos debemos caracterizar por imitar a Nuestra Señora precisamente en la humildad. Ella misma proclama que Dios se enamoró de la humildad de su esclava. Y la Virgen se da 2 veces un nombre. En el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, ella se llama en 2 ocasiones esclava. Lucas 1:38, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y luego cuando inicia el Magnificat en Lucas 1:43, la Santísima Virgen María dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad, la humillación de su esclava. Ella misma se reconoce como esclava. Por eso la espiritualidad que nosotros profesamos es la esclavitud mariana de San Luis María Griñón de Montfort. Porque tenemos un acento particular en el tema de la humildad. No porque lo seamos por Dios, sino porque lo buscamos, sino porque queremos que así sea, porque anhelamos la virtud de la humildad. Entendemos que en el Sermón de la Montaña, cuando el Señor sube al monte, Evangelio de San Mateo capítulo 5, lo primero que habla el Señor, lo primero que dice en las bienaventuranzas es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la tradición espiritual de la Iglesia Católica ha descubierto en esta expresión, pobres de espíritus, a los humildes. Y la primera enseñanza que da el Señor, como el nuevo Moisés, que se siente a enseñar nuevamente en la montaña, y ya no las tablas de la ley antigua, sino una nueva ley inspirada en el amor, lo primero que enseña es la humildad, el precepto de la humildad. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Volverá a decir en el mismo Evangelio de San Mateo en el capítulo 11. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, decía San Agustín. No dijo aprendan de mí a hacer milagros. No dijo aprendan de mí a crear cielos, a resucitar muertos, a caminar sobre las aguas, a multiplicar panes. Dijo aprendan de mí a ser humildes. Aprendan de mí que yo soy humilde, dice el Señor. Con eso está mostrando la importancia capital que tiene la humildad en la vida espiritual. Tan importante es la humildad en la vida espiritual que podemos decir con toda certeza que una persona verdaderamente humilde va al cielo, no se condena. Pero que en cambio puede haber una persona con todos los dones del mundo, con todos los ministerios y dignidades, con todas las capacidades, con todos los talentos naturales, con todas las cualidades intelectuales, con todas las destrezas físicas, incluso con todos los dones carismáticos que se quieran imaginar, don de levantar muertos, don de hablar en lenguas, don de conocimiento de cosas ocultas. Puede haber una persona con todos estos dones,
Pero si no es humilde, si esta persona no vive como nuestro Señor Jesucristo, a ejemplo de Nuestra Señora, esta persona no tiene asegurada la salvación por vivir esto. Un solo pecado de soberbia le costó a Luzbel la caída definitiva del cielo. Fue un pecado de soberbia el que llevó a Pedro a negarle 3 veces. ¿Recuerdan aquel pasaje donde le dijo: Señor, yo contigo hasta la muerte? Lleno de presunción, Pedro decía que era capaz de morir por el Señor, y el Señor le dice: ay, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. En el fondo, fue un pecado de soberbia de Judas también el que hizo que entregara a nuestro Señor, acompañado de la avaricia. ¿Ustedes saben en qué momento Judas Iscariote decide entregar a Jesucristo? ¿Se han puesto a pensar eso? Fue justo el momento en que aquella mujer llega donde el Señor con un frasco de perfume carísimo. ¿Sabe cuánto costaba ese perfume? 300 denarios de plata. ¿Y sabe por cuánto entregó Judas al Señor? Por 300 denarios de plata. En ese momento, cuando Judas se da cuenta que 300 denarios son a su vista, a sus ojos, a su humana y mundana mirada, son desperdiciados en los pies de Jesús, Judas se indigna y encuentra en ese acto, porque Jesús no rechaza ese acto de amor de esta mujer, no lo rechaza. Cuando Judas dice: ¿por qué permites que pase esto? Cuando Judas dice: mira lo que está sucediendo, los pobres necesitan comer, y esta mujer está derramando ese perfume en tus pies. ¿Qué es este desperdicio de dinero? El Señor le dice: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Esto que hace esta mujer se recordará siempre. El Señor hablaba del amor, el amor de una mujer que depositaba todo allí. Lo que depositó en el perfume era todo lo que ella tenía, era un gesto profundo de amor. Dice el texto bíblico, Judas decía esto no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón, y a partir de ese momento Judas decidió entregarlo. ¿Y saben por qué? Probablemente porque Judas encontró un argumento para entregar a Jesús. Engañado por Satanás, Judas pensaría: este no puede ser el Mesías. ¿Cómo el Mesías va a permitir tal despilfarro? ¿Cómo el Mesías va a permitir que esto suceda? Judas se fundamenta en una aparente contradicción en la vida de Jesús, en un aparente error en la vida de Jesús. Y es de esto de lo que se vale Judas. Si el Señor falla, entonces puedo irme contra Él. Miren esa artimaña demoníaca. Hace ver el error en el líder, real o aparente. En el Señor evidentemente era un error aparente. Judas vio un error donde no lo había. Judas no entendió la profundidad de lo que esta mujer estaba haciendo. Pero no importa. En la lógica es que el enemigo está buscando que tú estés viendo la caída del obispo, la caída del sacerdote, la caída de mi párroco, la caída de mi director. Y me fundamento en esta caída para entregar a Jesús. ¿Cuántas personas terminan cayendo estrepitosamente en su vida espiritual bajo pretexto de que uno de los directores, de que uno de los líderes, de que el sacerdote tal, de que el obispo tal, de que la religiosa tal, de que el director o el provincial tal hizo esto o aquello? Y en esto encuentra la fundamentación de su propio error. En esto encuentra la razón para poder fallar. Me dijo una vez un hombre en Bogotá: Wilson, soy amigo de un gran predicador a nivel internacional. Me dijo el nombre de la persona y supe que esa persona cayó. Y luego me dijo: y bajo ese pretexto yo caí. Si cae uno de esos, ¿por qué no puedo caer yo? Si cae un grande, ¿por qué no puede caer un pequeño? Y comienza a susurrarte la tentación al oído: oye, tú también puedes caer. Mira lo que hacen ellos, mira cómo se comportan, los que deberían ser santos, los que deberían ser mejores, los que deberían ser los modelos, mira que no lo son. Y empiezas a encontrar y empiezas a buscar obsesivamente defectos en las otras personas.
Y esa soberbia empieza a incoarse en tu corazón, empieza a nacer y empieza a dar frutos de maldad. Detrás de todo pecado de lujuria hay un pecado de soberbia previo. Con seguridad absoluta, detrás de todo pecado de lujuria hay un pecado de soberbia atrás y un pecado de pereza también. El pecado de la soberbia de creerme el mejor. ¿Por qué han caído los grandes? Por Dios, yo tiemblo cuando veo en la revista al padre Alberto Coutier con su hija, con su esposa Rujana, después de haber sido un predicador eximio. Eximio no es que antes fue mico, antes fue simio, sino grande. No es eximio, sino eximio, grande. ¿Cómo es que el sacerdote más conocido de Latinoamérica termina en esto? Y un mes después, ¿qué va un mes? 15 días después, sale en la prensa en Miami diciendo: he decidido ingresar a la iglesia anglicana, que hace parte de esta gran sombrilla del cristianismo. No entendió nada. Tantos años predicando y no entendió nada del cristianismo. La iglesia cristiana no es como una especie de canasta de huevos donde están los anglicanos, los católicos, los luteranos. No, no, no. Qué triste eclesiología la de este señor. La iglesia cristiana es la iglesia católica de Jesucristo que él fundó. Todas las otras iglesias, todos los otros fenómenos religiosos, llámalos como quieras, sectas, iglesias, no sé cómo los quieras llamar, todos esos no son la iglesia de Cristo, y lo serán en la medida en que se aproximen y se sometan a la obediencia al Santo Padre. Pero ¿por qué cae un grande como este? ¿Qué hay detrás de la caída de este? ¿Qué pasó con Monseñor Milingo, ese obispo de África, que cae estrepitosamente? Empieza a hacer un exorcismo, era un obispo exorcista, y se enamora de una mujer sacerdotisa de una iglesia pagana, la iglesia Moon. Y después se arrepiente, vuelve al seno de la iglesia católica arrepentido. Años más tarde volverá a caer y se sale definitivamente de la iglesia católica. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasó con Monseñor, con el padre Marcial Maciel, que ha fundado una de las congregaciones más importantes dentro de la iglesia católica en los últimos siglos, la Legión de Cristo? ¿Qué pasa con un hombre como este, que ha fundado una congregación tan absolutamente impresionante como la Legión de Cristo, que merece que nos quitemos el sombrero ante ellos? Una gente absolutamente fiel al magisterio, personas de vida de virtud, santos. Yo he encontrado en esa comunidad sacerdotes santos. Puedo dar fe de la santidad de muchos de ellos. ¿Y qué pasa con su fundador, que acaban de descubrir que tuvo una vida doble, que tenía mujer e hijos en plural? ¿Por qué pueden caer grandes como estos? ¿Por qué puede caer Herman Doig, el segundo de una comunidad extraordinariamente buena también, que es el Sodalicio de Vida Cristiana? Todavía su fundador vive, Luis Fernando Figari. Hace unos 3 años estuvimos Rodrigo, Santiago y yo hablando con Figari, que ha fundado esta congregación maravillosa, que son los que dirigen Así Prensa. Es una gente maravillosa. Alejandro Bermúdez hace parte del Sodalicio de Vida Cristiana, y la segunda persona más importante del Sodalicio, el cofundador del Sodalicio, como el Wilson del Sodalicio, el segundo, cayó estrepitosamente. Cayó. Y se ha descubierto después de su muerte que su vida no fue tan fiel. Por Dios bendito, ¿por qué puede pasar esto a estos gigantes? Esto debería ponernos a nosotros a temblar, de rodillas, suplicar fidelidad, suplicar a Dios fidelidad. Pero detrás de toda caída siempre hay soberbia. Hay la creencia de que yo no necesito someterme. Señores directores, a ustedes les hablo ahora, y hablándoles a ustedes me exhorto a mí mismo. Es tan fácil que nosotros caigamos en la soberbia. Es tan tremendamente fácil que aquellos a los que Dios les ha dado el servicio de dirigir caigamos en el orgullo. Como nos toca a nosotros pedir la aplicación de las leyes, a veces nos creemos legisladores, y a veces creemos que somos nosotros los que podemos eximirnos de las leyes del movimiento, de las reglas, del régimen interno. A veces creemos que podemos exigir a los misioneros que hagan sus 6 prácticas, que yo quisiera que todos unificáramos el nombre y no lo llamáramos sino prácticas, las 6 prácticas de los misioneros.
Y creemos que nosotros podemos exigir a los demás 6 prácticas: que vaya a la Eucaristía, que rece el Santo Rosario, que haga la lección divina diaria de manera escrita, que haga las oraciones del consagrado, que haga su intimidad con el Señor y la lectura espiritual. Pero nosotros, directores, desde el consejo directivo, pasando por los provinciales, bajando a los locales y luego llegando a los encargados de misión, más adelante los cefas, ¿estamos viviendo nosotros esto? ¿Estamos nosotros exigiendo a los hermanos que hagan lo que nosotros no hacemos? Y nos atrevemos a levantarnos con toda autoridad moral delante de todo el mundo, a exhortar. Claro que lo tenemos que hacer, pero por Dios, ¿eres tú, soy yo el primer exhortado? ¿O he endurecido de tal forma mi corazón que ahora soy capaz de exigir a otros el cumplimiento de lo que yo mismo no hago? ¿Dónde se encuentra entonces la consistencia y la coherencia de vida? Detrás de eso, detrás de esa pequeña infidelidad, que en realidad es pequeña. Aquí no estamos hablando de pecado, aquí estamos hablando de infidelidades en lo que nos hemos comprometido como misioneros. Detrás de esa infidelidad, pequeña infidelidad, se empieza a sembrar la gran infidelidad. Las grandes infidelidades comenzaron pequeñas. Y por favor anoten esta frase de la vida espiritual: Nemo repente fit pessimus. Nadie se hace malo de repente. Nadie se hace malo de repente. No es espontáneamente que una persona cayó en esto. Nadie se hace malo de repente. Uno de estos grandes cedros del Líbano que cae por tierra, una de estas aves, águilas, que ahora son aves nocturnas, no se hicieron malos de repente. No quiero calificar su vida, me refiero a sus actos concretos. No sé cómo terminarán sus vidas y roguemos que los que ya murieron hayan muerto bien y los que viven, por favor, se arrepientan. Pero nadie se hace malo de repente. Chicos, directores, especialmente a ustedes, señores, muchachos, cuidado que la soberbia nos ataca especialmente a nosotros. Cuidado que podemos exigir una obediencia a los que están abajo que nosotros no cumplimos con los que están arriba. Me refiero a nosotros mismos con nuestros señores obispos, con el Santo Padre. Cuidado que es fácil hablar de algo, la humildad, pero vivirla no es tan fácil. Cuidado que el criterio último de discernimiento en la iglesia de una obra auténticamente divina, sobrenaturalmente inspirada, es la obediencia. Incluso la obediencia a cosas injustas, como lo que le pasó al Padre Pío de Pietrelcina. Es un misterio, señores. La iglesia es sacramento y misterio a la vez. Es un misterio que a través de canales humanos tan defectuosos como nosotros pase la gracia de Dios. Un completo misterio. Ustedes saben quién era el que firmaba los documentos con que censuraban al Santo Padre Pío de Pietrelcina. Nada más y nada menos que el beato Papa Juan XXIII, el Papa bueno, caracterizado por su bondad, caracterizado por su amabilidad. Angelo Roncalli, ¿no? Juan XXIII. Pero es que no hemos tenido Papa más tierno que ese en los últimos años. Juan Pablo II era un prodigio, pero es que este otro era un bonachón. Este otro era fuera de serie en cuanto a la ternura, en cuanto a la bondad. ¿Y cómo es que es este precisamente el que hace eso con Padre Pío? ¿Y saben qué hizo Padre Pío? Cayó. Cayó no de caer, sino cayó de callar. No cayó, cayó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En vez de caer, callar. ¿Quién como Dios? Entonces cuidado, podemos estar exigiendo a otros. Cuidado, queridos directores, que la humildad se predica y se lleva muy bien, pero cuando es a nosotros a quien nos tallan, no es tan fácil. ¿Y saben por qué? Porque cuando tú terminas una predicación, porque cuando tú como director terminas una catequesis y exhortas a los misioneros, ellos se te van a acercar a ti y a decirte: oye, qué bien lo haces, qué maravilla, somos nosotros los que recibimos más elogios.
Por consiguiente, somos nosotros los que más tallados en humildad necesitamos ser. Y no se preocupen, la Virgen se encarga de tallarnos a todos. Pero eso sí, cuando nos tallen, no vamos a relinchar. Agachemos la cabeza con humildad. Hay un ejercicio que yo le pediría a todos los misioneros que hiciéramos. Sirve mucho. Y es el ejercicio de pensar qué tipo de injusticia podrían cometer conmigo en lazos de amor mariano. Por ejemplo, ¿qué me podrían decir? ¿Injusticia o no injusticia? Es decir, ¿qué me dolería a mí? Y empiezo uno a repasar. ¿Me dolería si me quitaran la camiseta? La camiseta. ¿Te dolería si te la quitaran? ¿Me dolería si me quitaran del cargo que estoy haciendo como director de lo que sea? ¿Qué me pasaría a mí en ese momento? Y sería bueno hasta prepararme para que eso suceda. Porque guerra avisada no mata soldado. Porque es que el que duerme en el piso no se cae de la cama. Pero es un ejercicio interesante, créanme. Yo me lo he preguntado muchas veces. Frecuentemente me lo pregunto. Si Rodri dice mañana, Wilson, ya no eres subdirector, ¿qué pasaría? Y ahora puedo decirlo, pues, ¿qué pasaría? Me quita como 3 toneladas de encima y ya. Pero luego, ¿en la práctica será así? ¿Será que mi corazón se ha pegado a una camiseta? Mi corazón, que cuando empezó el proceso de conversión anhelaba la santidad, ¿será que ha empezado a adherirse cosas a ese anhelo de santidad como unas especies de rémoras que se pegan, unas especies de bichos que quieren succionar el deseo de santidad? Y ya no camina en la misma alma deseosa hacia la santidad, sino toda afectada y herida por vanidad, por intereses personales. ¿Será que eso me está pasando a mí? Y me tengo que revisar frecuentemente, pero frecuentemente, porque temo terriblemente caer en el gran pecado de la soberbia. Y atentos, a la gente le hablamos de la soberbia un poco más carnal, que cifra su excelencia en los bienes materiales, en las destrezas físicas, en la capacidad intelectual, en la posición social, en el estrato económico. Ok, eso le decimos a la gente, no eres más por un carro. Bien, espero que nosotros ya hayamos logrado superar un poco eso, pero viene una soberbia todavía más delicada. San Buenaventura, este extraordinario franciscano, santo, grande, decía que existen 2 tipos de soberbia, la carnal y la espiritual, pero que la espiritual es todavía peor, es la peor lepra. La espiritual, la que trata de coger la gloria de Dios y aplicársela a sí mismo. ¿Qué pasaría si al lazo de amor mariano nos dijeran, no va más? Obedeceríamos, agacharíamos la cabeza. Que Dios nos dé la capacidad, no de responder como Pedro, sí seremos capaces, sino, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, por favor, a entender en este misterio sublime de tu iglesia qué es lo que quieres de nosotros, por qué camino nos vas a conducir. Que tengamos la valentía de inclinar nuestra cabeza y decir, Roma locuta causa finita. Roma habla, se acabó el problema. Muchachos, la humildad no es nada fácil. Créanme, no es nada fácil. Por eso es la base, el fundamento de toda virtud. No es nada fácil ser humilde. Hacer un ejercicio de humildad, poner la cabeza en el piso, pedir perdón de rodillas delante de los misioneros, son cositas. Pero la verdadera humildad, cuando te toca lo que más ama, cuando a tu lógica parece una injusticia, cuando te tallan donde más te duele, y piensa qué es lo que más te duele, y ahí te van a tallar, y ahí me van a tallar, con seguridad absoluta. Ahí ya no es tan fácil. Ahí la humildad reviste nuevas formas. Yo le he pedido a Dios mucho que nosotros, especialmente estos muchachos rojitos, que están todos colorados, como yo, podamos quitarnos muchos cargos administrativos y podamos ir por lo menos 1 o 2 veces al año a un retiro espiritual, no a predicar, no a dirigir, sino que podamos ir a los servicios más sencillos, a lavar baños, a trapear, a barrer, a cocinar, a pelar papas, completamente callados, no metiéndonos en nada del retiro, que no es nada fácil. Cuando hay una discusión siempre está la tentación de entrar
Si tú tienes la respuesta, que es que fuéramos capaces, que seamos capaces de quedarnos callados. Qué dicha que no nos volvamos unos burócratas que están simplemente dando órdenes sin conocer la realidad de lo que está sucediendo en nuestros misioneros, sino que podamos con humildad permanecer en los trabajos más sencillos, en los que empezamos todos. Así empezamos todos, muchachos. Los retiros al principio es que nos tocaba predicarlos, planchar, barrer, trapear, lavar, todo. Ahora el movimiento va creciendo y me da pavor cuando se acercan los misioneros a decirnos una foto, una foto. En el fondo uno quisiera decirle, no, mira, olvídalo. Pero también uno quisiera no faltar a la caridad. Pero cuando vamos a alguna ciudad, cuando vamos a algún lugar y nos dicen, queremos una foto, fírmenos algo por favor, uno dice, Dios mío, si esta persona conociera la mitad de mis pecados, la mitad de mi fragilidad, la mitad de mi debilidad, la mitad de las luchas interiores. Evidentemente luchamos para no estar en pecado mortal. Sería absurdo que nosotros viviéramos en pecado mortal o cayéramos en pecado mortal. Dios mío, si somos misioneros queremos vivir la santidad y proclamamos a todos que se conviertan. Por eso no hemos hecho la comunión espiritual, porque suponemos que todos estamos comulgando. Suponemos que todo el mundo vino bien confesado. Suponemos que todo el mundo está tratando de vivir al máximo en la gracia de Dios. Pero por Dios bendito, luchas como las nuestras, ustedes no se imaginan, las tenemos como ustedes. En el anterior congreso hospedé en mi casa a Jorge Núquez, que Ecuador lo recuerda con mucho cariño, Guayaquil, que está ahora en la Legión de Cristo, Jorgito. Y Jorgito, íbamos llegando a mi casa, iba yo abriendo la puerta y me dijo, ¿sabes qué, Wilson? Yo ya no rezo por Rodrigo, por Santiago y por ti. ¿De qué? Sí, que yo ya no rezo por ustedes. Sí, porque yo sé que ustedes ya están como, yo sé que el Señor los protege mucho, ustedes están como confirmados en la gracia. Yo le dije, oye Jorge, ¿tú estás aburrido con la nariz por fuera? Lo regañé y le dije, Jorge, no diga cosas insensatas. Si hay alguien que necesita oración, somos nosotros. Si hay alguien que puede caer estrepitosamente, somos nosotros. Si hay alguien tentado en el movimiento, son estos muchachos, somos nosotros. Si hay alguien por los que se debe orar, es por sus directores. Hiere al pastor y se dispersará en el rebaño. Si hay alguien por los que debemos orar, es por estos señores de acá, los sacerdotes. Debemos pedir frecuentemente por ellos. Ninguno de nosotros está confirmado en gracia. Cualquiera podría caer en el pecado más estrepitoso. ¿Quién como Dios? Muy bien. Rápidamente, signos de la soberbia en los directores. Creerse santo. Creer que, todos los otros están en camino, pero yo conocí un señor que decía, no recen por mí, recen más bien por los que lo necesitan. ¿Seguro? No recen por mí. Segundo, peor todavía, no solo creerse santo, sino hacerse la medida de la santidad de los demás. O sea, tú tienes que ser santo como yo, tienes que mortificarte como yo, tienes que rezar como yo, tienes que hablar como yo, tienes que caminar como yo, hacerme modelo y medida de santidad, ignorando que Dios conduce por los caminos amplios de la santidad a sus almas. Segundo, hacerse la medida de la santidad. Cuidado con esa gente que exige desde su propio supuesto nivel. Ni siquiera digo desde su propio nivel, sino desde su propio supuesto nivel. Tercero, hacerse legisladores cuando simplemente somos ejecutores. Creer que puedo modificar las leyes de Dios, creer que puedo aconsejar, mira, no te preocupes tú, si amas a tu novia, si te puedes acostar con ella. ¿Quién te dijo que tú eres el legislador, hijo mío? Tú ejecutas, es decir, tú inspiras, tú ayudas para que las cosas se cumplan. Pero hacerse legislador cuando simplemente somos ejecutores, ni siquiera jueces. Montesquieu decía que había que dividir el poder en tres: los legisladores, los jueces y los que ejecutaban, ¿no? El poder legislativo, ejecutivo y judicial. Pues muy bien, digamos que nosotros ni siquiera somos jueces de nadie.
A lo mucho podemos aplicar, ejecutar cosas, pero ni siquiera legislarlas. Y si dentro del movimiento hay una serie de normas, tampoco soy yo el que las establece. Dejamos que nuestros directores lo hagan. ¿Quién como Dios? Cuarto, juzgar a los demás con excesiva severidad, los directores. El riesgo de juzgar a los demás con excesiva severidad. El riesgo de faltar a la caridad. Dios mío bendito. Lazos de amor mariano, de amor. Y la esencia de la fe, el ejercicio de la caridad. Fe y caridad, lo decíamos ahora en la Eucaristía. Confirma en la fe y en la caridad. Es que son las dos cosas que necesitamos para salvarnos. Fe en Jesucristo y el ejercicio de la caridad. Entonces cuidado, incluso en nuestros juicios. Misioneros, en nuestros juicios, a los directores especialmente, nunca podemos juzgar intenciones. La intención del corazón solo la conoce Dios. Podemos juzgar hechos concretos. Y con base en los hechos podemos decir, mira, mereces un castigo por este hecho concreto, pero supongo en ti la mejor intención. O si no, haríamos juicios temerarios. ¿Saben qué es el juicio temerario? Suponer la peor intención en el que obra. No, nuestros juicios deben ser bondadosos, suponiendo siempre la mejor intención del que obra, tratando de no justificar el error. El error no se justifica, pero se puede excusar. Justificar un error sería hacer de algo malo algo bueno. No estoy diciendo que el chico la embarró con su novia. Yo no puedo hacer eso bueno, está mal. Pero sí puedo excusarlo un poco. Excusarlo significa tratar de atenuar en la medida de lo posible esa falta. Tratar de siempre acercarnos con una mirada compasiva y misericordiosa. Eso es una cosa que yo admiro profundamente de Rodri. Aprovecho que no está acá y que no va a ver el video. Estoy seguro que no lo va a ver. Él siempre tiene pavor de faltar a la caridad. Rodrigo a veces se inhibe de hacer algo que a veces yo veo clarísimo, pero es que veo clarísimo lo que hay que hacer. Le digo, Rodri, hagamos esto. Y a veces Rodrigo tiene temor de hacer algo por temor a faltar a la caridad. Si algo trata de proteger Rodrigo es la caridad. Oh Señor, qué importante es amar y dejarse amar. ¿Quién como Dios? Ahora, ¿en qué se expresa la soberbia? ¿En qué puede caer un misionero? Ya no los directores, los misioneros. En hacer las cosas para que me vean. Los llama San Luis de Montfort los devotos exteriores. Cargar cosas, incluso hipócritas. Hacer las cosas para que los directores me vean. ¿De qué te sirve que nosotros te veamos, hijo mío? Olvídalo. Nosotros no somos nadie. Muchachos, si ustedes están acá por algún director, están perdiendo el tiempo. Tamaño esfuerzo para perder el tiempo. Tamaño esfuerzo que es ser misionero para que me vea la gente, para recibir aplausos humanos. No tiene sentido. Segundo, no obedecer. No obedecer aquello. Miren, los directores nunca van a pedir algo caprichoso. Van a pedir algo por el bien de las almas. Van a pedir algo por el bien de las almas que se nos confiaron. Cuidado con la obediencia. Tercero, esto sí que es más difícil. No ser capaz de soportar correcciones. ¿Cómo es de fácil la virtud cuando todo el mundo me soba? ¿Cómo es de fácil ser santo cuando todo el mundo me alaba y me soba la cabecita y me dice que bien lo haces? Le voy a decir esto, chicos. ¿Usted quiere saber cuán santo es una persona? Mire cómo se comporta cuando lo regañan. Punto. Ahí se da cuenta usted si esa persona en verdad es virtuosa o no. Cuando lo reprenden, justa o injustamente, indistintamente, no importa. Pero cuando se le reprende a una persona, cuando se le regaña, sea en público, sea en privado, cuando se le cambia de un lugar a otro, cuando se le quita de un puesto, ¿usted quiere saber qué tan santa es esa persona? Espere que pase eso. Cuenta este libro, que se lo recomiendo a todo el mundo.
Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas. Eso es un librito de bolsillo, un folletico, con letra de cartelera. Este es el mejor libro que se haya escrito de virtudes en la iglesia. Es de un jesuita, el padre Alonso Rodríguez. Es del siglo XVII este libro. Es lo mejor que se haya escrito. ¿Saben quién se lo leyó completo y lo vivió completamente? Santo Cura de Ars. Se leyó completo ese librito y no pasaba de una virtud a otra, a no ser que lograra vivirla y cumplirla. Este libro pone un ejemplo en el Tratado de la Humildad. Ustedes conocen otro libro que se llama Sed Perfectos. Es un resumencito de este. Evidentemente hay cosas muy para religiosos, ¿no? Nosotros tendríamos que buscar la manera de encarnar unas virtudes muy propias de los religiosos en la vida laical. Cuenta este libro que un abad muy famoso conoció a un monje que todo el mundo decía era un santito. El tipo se sentaba en el piso porque no se sentía digno de sentarse en la silla. El tipo andaba en harapos porque no se sentía digno de vestir un traje como los demás monjes. El tipo comía siempre lo peor porque no se sentía digno de comer lo que otros comían. Y dice el abad Serapión, creo que se llamaba el abad, dice este abad que una vez lo llamó y le dijo: bueno, está muy bien todo lo que haces, pero me gustaría que por favor estuvieras más en silencio y más tiempo en tu celda y no estuvieras yendo de una celda a otra, tanto como lo haces. Y que a este muchacho se le desfiguró el rostro, se le descompuso el rostro. Y el abad le dice: amigo mío, has pasado estos años diciéndonos que eras poca cosa. Has pasado estos años diciéndonos a todos que te sentías indigno de cada cosa que había en el convento. Y ahora que simplemente te pido que cumplas lo que debes hacer, no te estoy pidiendo más, ¿se te descompone el rostro? ¿Dónde está tu humildad? ¿Dónde está mi humildad? ¿Quién como Dios? Atentos. El no saber responder con humildad al momento de la corrección es claro signo de todo lo que nos falta. Y finalmente, porque se me acabó el tiempo, finalmente, chicos, hablo a los misioneros en general. Las camisetas. ¿Qué es el color de una camiseta? Cuando Dios conoce el color de tu corazón. ¿De qué sirve una camiseta de cualquier color si se convierte en una fachada de personas que quieren ser vistas? ¿Por qué te duele que te quiten una camiseta, que te la bajen? Es lo que menos te debería doler la razón por la cual pasó. Y yo noto que a nosotros nos duele más que nos hayan quitado la camiseta o que nos hayan rebajado la camiseta, entre comillas, a la razón misma por la cual lo hicieron. ¿Que no te das cuenta que tu director te está pidiendo más apostolado, que seas más fiel, y te duele más todavía que te retengan la camiseta o te la quiten? Por Dios, cuando lo que te debería doler no es la camiseta, lo que te debería doler es toda la fidelidad que me falta. Yo debería llorar no porque me la quitaron, sino por la fidelidad que me falta. Pero me duele la camiseta. Muchachos, cuánta distancia nos separa de Dios. Cuánta humildad nos hace falta. Veo personas, llego a unas ciudades y se le acercan personas a decirle a uno: mira, el director solamente lleva a retiro a estas personas y a nosotros no nos lleva para nada. Y yo diciendo: ¿y por qué no me ponen a predicar a mí? Venga, mi hijo, por Dios bendito, usted no ha entendido nada. Mi hijito bello, mi vida hermoso, entienda que acá lo importante es almas para el cielo. El que las lleve no importa, pero que lleguen esas almas al cielo. Pero yo preocupado porque yo quería y nunca me utilizan. Y miren, y yo, qué pesar de mí, es que yo tan solito. Ay, mi amor, a limpiarle los mocos aquí no podemos, no tenemos tiempo de limpiar moquitos a nadie. Aquí estamos tratando de ayudar a la gente a que no se hunda del barco, tirando la mano. Acá hay un tipo que tiene una red y el otro allá atrás: venga, ¿no me quieren dar una redcita a mí? Ay, mi hijo, espere a ver, hombre, que acá estamos, se me va a ahogar uno, mientras lo miro usted se me ahoga este. Es que yo me siento tan solito en lazos. Y hacen pucheros: es que
a mí nadie me para bola. Créanme que uno a veces ve estos misioneros y uno dice, por Dios, Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? Miren, discúlpenme, los misioneros somos, atentos, entre comillas, pastores. Entre comillas digo, ellos son los pastores en el sentido propio de la palabra. Nosotros también tenemos un servicio, no tanto ministerio, un servicio en la iglesia, que es ayudar a estas almas. No somos simplemente ovejitas. Venga, con el que está afuera, con el que viene del retiro, los pucheros, cójalo de los cachetes, cachetón hermoso, mónteselo al hombro, cual pastor que lleva a la oveja, bien lindo, lo que quiera. Pero los misioneros, esto no puede ser un hospital de pecadores. Los misioneros tienen que ser un ejército de amor victorioso, que está preparado para el combate. Señores, si no afinamos nuestra voluntad, si no dejamos de mirarnos la mugre del ombligo que tenemos, entonces vamos a renunciar y a traicionar la vocación que hemos recibido. No podemos seguir esperando que todo el mundo nos acaricie y todos los misioneros que a toda hora se acerquen porque necesito que me hagan oracioncita, sanación interior, mire es que me siento muy mal. No, mijito, por Dios bendito, uno tratando de ayudar a la gente, acá todo el mundo sumando, intentando ayudar a los que están afuera y los que están adentro también todos enfermos. No, decida que usted ya va a ser sano. A mí a veces me da la impresión de que hay gente que le encanta que recen por ellos. Digo, hay personas que tienen un proceso serio, pero que tú les ves viviendo virtuosamente, que es que tú los ves orantes. Tú ves esta niña en misa, en la adoración al Santísimo, tú ves este muchacho, qué virtud. Y tú ves que sin embargo siguen sus luchas, no hay ningún problema, te ayudamos, ven acá, haces parte de estos. Pero otros que es que nunca van, vienen, nunca los ves rezar, en los grupos de oración vienen a los congresos y se hacen afuera, y son los que están afuera los que primero dicen, hágame el favor, me hace una oracioncita. No, Señor, ninguna oracioncita. Hágame el favor, hermano, ¿usted está o no está? Llegó el momento de decidirse. Llegó el momento de estar o no estar. Nadie te obliga a ser misionero del lazo de amor mariano, y que lo dejes de ser no significa que salgas de la iglesia. Sigue siendo católico, ven a las actividades del movimiento todo lo que quieras, pero aquí es para tomarse la cosa en serio. Aquí es para coger el bulto en el hombro, señores, y caminar. Y es que esa vaina talla. Y es que eso duele. Y a veces lágrimas de sangre hay que derramar. Pero no podemos permitir que sigamos ahí como esa caricatura horrible que yo veía, yo no sé en qué canal de muñequitos, se llamaba Coraje, el perro cobarde. Pero qué perro tan asqueroso. Esos ojos brotados, el perro ahí. Uno no puede ser un perro de esos misioneros. Hermano, ¿cómo te sientes hoy? No, muchachos, por Dios. Uno preocupado que, ¿será que puedo llamar a este misionero a ver si va para retiro espiritual? Yo necesitando que me evangelice estos muchachos, que me le dé una predicación acá, y uno llamando al misionero, suplicando que no esté deprimido hoy. No tiene sentido. Dios mío, yo te ruego que este misionero hoy no esté llorando, para ver si me ayuda con cualquier bobadita, hombre. Muchachos, necesitamos ser un poco más valientes. Y concluyo con esto. Las grandes órdenes religiosas de la iglesia, los grandes movimientos, son órdenes con cariz, con rostro militar. La compañía de Jesús, compañía en el sentido de compañía militar, no en el moderno sentido de la palabra. Cuando Ignacio de Loyola le pone a su comunidad compañía de Jesús, a los jesuitas, es que era una compañía militar, eran soldados y se les forma en la voluntad y se les forma como soldados. Legionarios de Cristo, legión de ejército, de combate, formados a lo militar. Nosotros tenemos dos caras, una sola cara en dos monedas, dos caras en una moneda. Tenemos, por una parte, somos paternales y amorosos, somos una familia, pero por otra parte somos un ejército.
Somos una familia que se ama, es cierto. Y no es que acá estemos diciendo, a ver, los misioneros de pie todos, ya. No, hombre, no, tranquilos. No es que lo estemos diciendo así. Manejamos las cosas con cariño, pero luego en la vida de virtud, en la vida de exigencia, en el Santo Rosario, en la vida de comunión, en la vida, en el ejercicio de la virtud, militares, fuertes, exigentes, radicales. Ahí no nos permitimos, sí, yo hoy no voy a rezar el rosario porque estoy muy cansadito, qué pesar de mí, la Virgencita me entiende. ¿Qué Virgencita me entiende, señores? No, la Virgencita no me entiende. ¿Y sabe por qué no me entiende? Porque una mamá que ve a su hijo desnutrido, y el niño desnutrido, famélico ya, la piel pegada a los huesos porque no tiene carne, el niño flaco, y el niño le dice, mami, tengo mucho sueño, no voy a comer, ¿tú me entiendes? No, mi amor, no te entiendo. Entiéndeme tú, que estás desnutrido y necesitas comer. Virgencita, estoy muy cansado. No, mi amor, yo no te entiendo. Entiéndeme tú, que estás muy desnutrido espiritualmente, o ya has rezado muy poco y necesitas rezar para que te sostengas. Si nosotros admiramos como un valor la exigencia y consideramos buenos profesores aquellos que nos exigen y lo admiramos como un valor y una virtud, ¿por qué entonces no ponemos esa virtud en grado infinito o en grado sublime en la Virgen María, que es la reina de todas las virtudes? ¿Por qué nosotros decimos, qué virtud de exigencia, pero luego decimos, ay, la Virgen tan tierna, ella me entiende? No. La Virgen tiene también la virtud de la exigencia. Consagrado, ella te va a exigir. Ella te exige y te exigirá. ¿Quién como Dios? Alcanzamos a ver solo esa virtud, la virtud de la humildad. Más adelante vamos a terminar con la virtud de la pureza de los misioneros y del desapego de los misioneros.